Sí, muchas gracias, doctor Jalabe, doctor Fajardo, la Academia Nacional de Medicina. Les agradezco a nombre del maestro Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, la invitación a presentar esta experiencia del IMSS después de la pandemia. Cuando se planeó esta presentación, se pensaba que estaríamos en una etapa después de la tercera ola, después de la pandemia. Estamos en condiciones distintas. Continúa la pandemia en su cuarta ola y lo que voy a presentar tiene que ver con cómo atendimos a la pandemia desde el Instituto Mexicano del Seguro Social y los retos que tenemos para continuar la atención de la población derechohabiente después de la pandemia. Voy a compartir la pantalla. Bueno, la atención en el IMSS a la pandemia se dio de una manera regulada o con la rectoría de la Secretaría de Salud y participamos en la atención de la población. Los efectos de la pandemia los podemos ver desde los efectos en los servicios de salud, pero también fueron muy importantes los efectos sociales y económicos. En esta presentación voy a hacer énfasis en los efectos en la salud de la población y en los servicios de salud, en la atención médica requerida para entender la pandemia, sin olvidar los efectos sociales y económicos. Voy a tratar la atención de la enfermedad aguda, que es lo que primero en una pandemia tenemos como carga de enfermedad, pero después vienen los efectos a largo plazo y también la afectación de los servicios regulares o la necesidad de atención de aquellas enfermedades que fueron en su atención postergadas por atender la enfermedad aguda. Y un componente también adicional importante es la necesidad de la atención a la salud mental después de que pasan todos estos efectos. Solo para recordar, en el IMSS atendemos a cerca de 60 millones de población derechohabiente. Son titulares 33 millones y de estos titulares son cerca de 20 millones de trabajadores. Eran cerca de 20 millones antes de la pandemia, bajó el número de trabajadores y ahora se recuperó nuevamente a un poco más de 20 millones en trabajadores formales dentro del país. Recordemos que el IMSS atiende a los trabajadores formales en el país, en el sector privado. Ser derechohabiente del IMSS le da cierta ventaja a la población. Puede gozar de la atención médica, hospitalaria y farmacéutica y servicios de rehabilitación, pero también como atendemos 5 seguros para esta población, tiene el ahorro para el retiro, tiene los servicios de guardería y el cuidado de sus hijos y sus familias, y sus hijos e hijas, las prestaciones sociales que llevan actividades preventivas, recreativas y centros vacacionales. De la misma manera, tiene pensiones que le permiten continuar con sus ingresos en casos de enfermedad general o riesgos de trabajo. Atendemos en el IMSS a través de 242 hospitales, 1,126 UMFs y 25 MAES en el régimen ordinario, pero en el IMSS Bienestar también tenemos 80 hospitales regionales y 3,622 unidades médicas rurales en una cobertura que se empieza a ampliar en el IMSS Bienestar en algunos estados. Somos casi cerca de 500,000 en la familia IMSS, que da al servicio a los derechohabientes. En promedio de edad es joven y es
en su mayoría mujeres, dado el gran número de enfermeras que tenemos. Nos organizamos para la atención del COVID de acuerdo a las recomendaciones de la Secretaría de Salud en equipos COVID. Que ustedes recuerdan, lo encabeza un médico líder y se puede dar la atención a través de médicos generales y enfermeras hasta 24 pacientes. Siempre empleamos una política de cero rechazo. Abrimos nuestras unidades médicas a la atención de derechohabientes como no derechohabientes. Aquí está el número que atendimos hasta mediados del año pasado como no derechohabientes junto con los derechohabientes. Para poder atender la pandemia necesitamos ampliar nuestra capacidad en infraestructura y para eso adquirimos equipo médico. Equipo médico que adquirimos de manera directa, pero también con apoyo de la Fundación IMSS. Recibimos en un inicio de la misma Facultad de Medicina, de la industria, de las farmacéuticas, de privados en general, mucho equipo de protección personal para los equipos COVID, tanto médicos, enfermeras y el resto del equipo. Pero también adquirimos directamente, junto con el INSABITE, que también nos ayudó, o directamente, equipo médico. Por ejemplo, adquirimos más de 3,000 ventiladores, más de 2,000 camas hospitalarias, camillas, monitores de signos vitales, que nos permitió ampliar, de acuerdo a cómo se iba necesitando, la cobertura para satisfacer la demanda cada vez más creciente en las distintas olas, sobre todo en la primera y segunda ola, que fue cuando se equipó más el IMSS para atender la alta demanda de los pacientes. Pero también cambiamos la manera de atender a los pacientes. Se recuerdan al principio de la primera ola, como lo mencionaba el doctor López-Gatell, con la sana distancia, tuvimos que cambiar la manera de hacer contacto con nuestros derechohabientes para los distintos servicios que ofrece el IMSS. No solo los servicios médicos, también los de afiliación y de pensiones, que son una parte importante de lo que tratamos. Todo esto se modernizó y se desarrolló el IMSS Digital, que ya tenía historia previa, pero desarrollaron nuevas apps para la calificación de riesgos de trabajo, para la incapacidad, para que no tuvieran que ir a las unidades médicas. Distribuimos también medicamentos a domicilio para aquellos pacientes con enfermedades crónicas no tuvieran que ir a las unidades de medicina familiar. Desarrollamos más el programa de receta receptible para que tuvieran sus medicamentos en casa. Empezamos la consulta a distancia también para los enfermos crónicos en las unidades de medicina familiar y se desarrollaron todas estas apps. Incluso desarrollamos una app para el registro, para el cálculo de riesgo de enfermedad grave en SARS-CoV-2. Y esto es algo que desarrollamos durante la pandemia, pero se va a quedar. Esta es una manera que vamos a seguir atendiendo a los pacientes. No necesariamente tienen que hacer los trámites o la consulta de manera presencial. Vamos a continuar con un programa de telemedicina y de la consulta para aquellos pacientes crónicos controlados que no requieran ir a sus unidades de medicina familiar basado en la atención primaria. Claro que esto nos costó. ¿Cuánto nos costó en las primeras 2 fases de la pandemia en el IMSS? Decíamos que la mayor inversión fue en las primeras 2 olas. Gastamos cerca de 30,000 millones de pesos en la atención COVID, cerca de 10,000 millones de pesos en personal, en los servicios de personal, porque además del salario, dimos unos estímulos para aquellos que estaban en las áreas COVID, que le llamamos bono COVID, dimos notas de mérito y algunas otras prestaciones contractuales de tiempos extras. También modificamos la manera de los tiempos extras y de
inclusión voluntaria del personal a los equipos COVID. También compramos medicamentos, crecimos también a través de unidades temporales, inauguramos o abrimos hospitales que estaban a punto de abrirse, pero los adelantamos para que atendieran los equipos COVID, algunos de ellos dañados desde el sismo, como la 32 aquí en la Ciudad de México, y el equipamiento médico que fueron más de 2.600 millones de pesos. Y las incapacidades médicas también fueron importantes, fueron casi 2.000 millones de pesos en la prestación para la incapacidad médica de los trabajadores afiliados al IMSS. El empleo se afectó, sí, de manera muy importante. Aquí tenemos una serie de tiempo de la afectación, la variación anual en el nivel del puesto de trabajo de asegurados en el IMSS. Estos son, si ustedes pueden ver, la afectación que hubo en el 2009 de caída del empleo y otra afectación muy importante, caída del empleo en el 2020. Pero hubo una recuperación muy importante. Recuperamos ya en enero el nivel de empleo que había antes de la pandemia y un poquito más. De tal manera que los efectos que se observaron tanto de la pandemia de influenza H1N1 y de SARS-CoV-2 en el 2020 fueron muy importantes en la afectación del empleo, pero la recuperación en esta pandemia ha sido muy rápida en términos del empleo, pero no así del Producto Interno Bruto. Y de recaudación obrero-patronal se recuperó ya un poco más de lo que se tenía previo a la pandemia. Pero también las prestaciones sociales y económicas se han facilitado. Tuvimos que cambiar y simplificar procesos para la atención, la calificación de riesgos de trabajo para las enfermedades como enfermedad profesional, por ejemplo, los contagios en los personal de salud que atiende COVID, no solo del personal del IMSS, sino también de los hospitales privados. La calificación como riesgo de trabajo se simplificó para poder dar esta prestación y no afectar los ingresos de los pacientes que fueron afectados, los pacientes que son trabajadores. En el IMSS hemos atendido, hemos estudiado a más de 6 millones de personas, hemos confirmado a más de 2 millones y hemos tenido más de 160,000 lamentables defunciones en nuestros servicios médicos. Como todos, en esta cuarta ola hemos tenido que, habíamos aprendido ya de las primeras 3 olas, hicimos una transformación rápida, pero como sabíamos que la demanda de servicios iba a ser más ambulatoria que hospitalaria, la respuesta del IMSS fue preparar más las unidades de medicina familiar y lo que llamamos módulos de atención respiratorias del Seguro Social. Ampliamos más estas capacidades, hicimos algo que le llamamos MacroMARS para la atención rápida en la realización de diagnósticos de pruebas y el diagnóstico médico y la atención por médicos familiares o médicos generales especialmente contratados para este propósito. Tengo problema para avanzar la presentación. La reconversión hospitalaria también la hemos hecho con mucho cuidado y aprendimos también que durante la primera y segunda ola que no necesitamos mantener todos los servicios preparados todo el tiempo. Podemos subir y preparar y dejar de estas camas para la atención de otros enfermedades. Por ejemplo, aquí esta gráfica lo que muestra en gris son las camas que fuimos reconvirtiendo o preparando para la atención de pacientes COVID. En amarillo es cómo se fueron ocupando las camas y en
En verde son los pacientes con ventilación mecánica. Entre la primera y segunda ola y entre el periodo interepidémico o entre las dos olas de la segunda y la tercera, mantuvimos muy altas el nivel de camas para atender a los pacientes COVID. Pero después de la tercera ola aprendimos que los podemos desconvertir y en la cuarta ola fuimos convirtiendo de manera paulatina de acuerdo al incremento de la necesidad y en este momento que ya está bajando la transmisión y la necesidad de camas, también estamos desconvirtiendo de acuerdo al semáforo epidemiológico en cada uno de los estados. Pero también hemos observado la letalidad que ha disminuido, la letalidad más alta que tuvimos, se señala aquí como estas curvas de sobrevida de los pacientes hospitalizados, como la supervivencia en la segunda ola fue menor y la curva que se tiene hasta arriba en morado es la sobrevida en la cuarta ola. Esta aumentó cerca de 20 puntos porcentuales entre la segunda y la cuarta ola. También los periodos de estancia hospitalaria han disminuido. El tiempo de estancia hospitalaria promedio que teníamos desde 8 días en la primera ola se ha reducido a 5 días en la cuarta ola, dado que son pacientes menos graves. Y por eso también la disminución de los días de estancia hospitalaria y de la letalidad. También tuvimos en cierto momento en esta cuarta ola un número muy importante de trabajadores que estuvieron fuera. Cerca del 19 de enero teníamos como cerca de 34,000 personas trabajadoras del IMSS fuera porque se habían contagiado por COVID y estaban en incapacidad. Esto representó importantes retos para poder tener el personal capacitado atendiendo a los pacientes. Pero también hicimos un programa muy importante de recuperación de los servicios. De acuerdo al semáforo epidemiológico, planeamos recuperar los servicios en el año 2021, después de la tercera ola, y tratar de recuperar los servicios que teníamos en el 2019 y que se habían visto afectados casi en el 50% en el 2020. De tal manera que la consulta especialidad que habíamos tenido en el 19 de cerca de 20 millones, bajó a 10 millones en el 2020 y subió a cerca de 14 millones en el 2021. Las cirugías que habían bajado también, subimos a casi 1 millón, las egresos hospitalarios que eran de 2 millones en el 2019, alcanzamos un poco más de 2 millones en el 2021 y las consultas de medicina familiar faltó poco para recuperarlas de manera completa. El programa de detecciones se logró recuperar de manera muy importante, pero todavía tenemos que prepararnos para atender las necesidades de la población derechohabiente. Esta gráfica lo que muestra son los principales problemas de salud que tenemos que atender de la población derechohabiente, graficado como años de vida saludables perdidos. Lo que se encuentra en verde son los años vividos con discapacidad, es decir, los años que la gente sufre la enfermedad durante este periodo se encuentra con vida, pero con una discapacidad o sufrimiento, y los años perdidos por muerte prematura que se encuentran a la derecha. Tenemos que estar preparados y seguir preparando al IMSS para continuar con la atención de las enfermedades cardiovasculares y circulatorias, la de diabetes mellitus, las neurológicas, las neoplasias y los sistemas del sistema musculoesquelético, pero de manera muy importante la atención a la salud mental. Esto es todo. Muchas gracias. Y agradezco poder compartir con el doctor Hugo López-Gatell y el doctor Ferrer esta sesión de la academia.